de el día de hoy. En anteriores clases estuvimos viendo, vamos a recordar un poquito por acá, que es lo que vimos en las clases anteriores, un poquito de jerarquía de operaciones, multiplicación, división, suma y resta, cómo se comporta la ley de los signos en cada una de estas operaciones básicas. Y estuvimos viendo por acá algunos ejercicios realizando con la ley de los signos, cómo se resuelve mediante jerarquía de operaciones y también operaciones con valor absoluto. El día de hoy vamos a ver potenciación, ¿sí? ¿Qué es la potenciación? ¿Para qué nos sirve? Y cómo poder utilizarla de manera correcta, ¿ok? Primero que nada, la potenciación vamos a decir que es una abreviación o es una manera más fácil, pues, de multiplicar o de obtener resultados dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de potenciación, tenemos que ver a este pequeño numerito que está ahí, que este número adquiere el nombre de exponente, este que tenemos aquí, ¿sí? Este que está aquí muy pequeñito, esto es un exponente. Ese exponente o potencia, también se le conoce como potencia, nos va a indicar cuántas veces se está multiplicando a sí mismo ese número. Mucho cuidado con esto, hay que tener en cuenta que ese exponente nos va a decir cuántas veces se multiplica a sí mismo ese número. Muchas veces solemos confundirnos y pensar que este exponente de aquí nos indica que este número de aquí se multiplica por este de aquí. Y eso es incorrecto, ¿sí? 3 por 5 es 15, que no es lo mismo que sea 5 elevado al cubo. Ok, permítame un momento, parece que sus compañeros están teniendo un poquito de problemas con sus dispositivos. Ok, bueno, les decía, entonces es muy común que se pueda confundir esto, pero hay que evitar hacerlo, ¿sí? Vamos a recordar entonces que ese exponente, ese numerito de ahí, nos está indicando cuántas veces se va a multiplicar a sí mismo ese número, ¿sí? Dentro de estas potencias, dentro de estos exponentes, existen dos muy famosos, que es el exponente número 2 y el exponente número 3, ¿sí? Este de aquí tenemos un 5 con exponente 2 o un 5 elevado a la segunda potencia, ¿sí? Porque recuerden que también adquiere el nombre de potencia. Bueno, este de aquí se lee como 5 elevado al cuadrado. Todo número que tenga como exponente al número 2 es un número elevado al cuadrado, ¿sí? Aquí podría haber, por ejemplo, este 3 también está elevado al cuadrado, ¿sí? Podría haber también un 4 y si le pongo un 2 sería un 4 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué sucede con el número 3? Bueno, este exponente número 3 es un 5 elevado a la tercera potencia, pero también adquiere un nombre especial que es un 5 elevado al cubo, ¿sí? Todo número que tenga como exponente en un número 3 se lee como un número elevado al cubo, ¿sí? Podría ser un 2 también, un 2 elevado al cubo, un 3, un 5, un 10, ¿sí? Y a partir de ahí, ya si tenemos como exponente al 4, al 5, al 6, al 7, ya lo leeríamos como, por ejemplo, si yo tuviera este número 5 por aquí y tuviera de exponente, en lugar de este 3, tuviera un 7, ya lo leeríamos como 5 elevado a la séptima potencia, o a la octava potencia, o a la novena potencia, o a la décima potencia. Ya nos referiríamos a eso como potencia, ¿sí? Ahora vamos a entender de mejor manera qué es lo que sucede. Tenemos aquí un 5 elevado al cuadrado, ¿ok? Ese exponente me dice que ese 5 se está multiplicando dos veces a sí mismo. No es multiplicar 5 por 2, sino es multiplicar 5 por sí mismo dos veces, es decir, 5 por 5, ¿sí? Entonces, 5 elevado al cuadrado es lo mismo que 5 por 5, y 5 por 5 es 25. O sea que 5 al cuadrado es 25, ¿sí?
Lo mismo sucede con este número de aquí, que es un número elevado al cubo. Este exponente, que es un número 3, me dice que se está multiplicando a sí mismo 3 veces, es decir, 5 por 5 por 5, ¿sí? 5 por 5 son 25, ¿sí? 5 por 5, 25. Y este 25, que es el producto, recuerden que producto se le denomina al resultado de una multiplicación, ¿sí? El producto de este 5 por 5 se multiplica ahora por este 5, ¿sí? 25 por 5, 125. Es decir, que 5 al cubo es igual a 125, ¿ok? Aquí se torna interesante. Vamos a aplicar la ley de los signos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un número con signo negativo y lo elevemos a una potencia? ¿Qué va a suceder en estos casos? Bueno, aquí en estos casos los números tienen ciertas características que vamos a estudiar a continuación. Si yo tuviera un menos 3 elevado al cuadrado, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Menos 3 elevado al cuadrado significa que ese menos 3 se multiplica 2 veces a sí mismo, es decir, menos 3 por menos 3, ¿sí? ¿Por qué si el número del inicio, es decir, este que tengo acá, es negativo? ¿Por qué el resultado es positivo? Muy fácil, por la ley de los signos, ¿sí? Menos 3 al cuadrado significa que va a ser igual a menos 3 por menos 3. 3 por 3 es 9 y menos por menos es más. Es por eso que aquí nos da positivo. Todo número negativo elevado al cuadrado nos va a dar un número positivo, ¿sí? Por la ley de los signos. Pero, ¿qué sucede si tuviéramos un número como este que fuera el caso por aquí? Aquí debía haber de exponente un 3, ¿sí? Este es un número elevado al cubo, ¿sí? Nada más que hay un pequeño error. ¿Qué sucede en este caso? Lo mismo, 3 al cubo significa, perdón, menos 3 al cubo significa que ese menos 3 se multiplica a sí mismo 3 veces, es decir, menos 3 por menos 3 por menos 3. Ahora, si se fijan, el resultado es negativo, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Por la ley de los signos. 3 por 3 es 9, negativo por negativo es positivo, es decir, aquí me da más 9. 3 por 3 es 9 y negativo por negativo es positivo, aquí tengo más 9. Pero este producto ahora lo tengo que multiplicar por este menos 3 de aquí. Entonces, 9 positivo por menos 3, 9 por 3 me da 27 y positivo por negativo me da negativo. Es por eso que me da ahora menos 27. Esta característica va a suceder con todos los números que ustedes potencien, ¿sí? Si ustedes elevan un número y el exponente es un número par, no importa que el número sea negativo, el resultado va a ser positivo. Pero si ustedes elevan un número y el exponente es un número impar, pues el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, yo podría tener acá... Profe, Sí. oye, tengo una duda. ¿Por qué si en la siguiente operación del resultado 27, si está elevado al cuadrado, por qué lo multiplica 3 veces? Ah, ahí fue un error. Este no debería ser un 2, debería ser un 3. Ah, Ah, correcto. sí, ahí se me fue un error de dedo ahí que dejé pasar, pero aquí debería ser de exponente un 3. Muy bien, muy bien. Sí, sí, qué Eh, bueno que están ahí muy pendientes, ¿eh? Yo tengo una duda, me perdí tantito Sí, sí, claro, en díganos. que el primero que es al cuadrado Ujú, da positivo y al ujú. cubo da negativo, ahí sí me perdí. Ah, ok, claro, sí, eso es lo que vamos a estar explicando ahorita, no se preocupe. Sucede Ok. por la ley de los signos, por ejemplo, en el Ujú. caso de que multipliquemos, perdón, de que elevemos un número al cuadrado, ¿sí? Este menos 3 se multiplica 2 veces, por ejemplo, menos 3 por menos 3, ¿sí? Ahora, 3 por 3 nos da 9, que es este 9 de aquí, pero este 3 es negativo, este de aquí es negativo, y este 3 también es negativo, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de los signos? Que cuando son signos iguales, nos va a dar positivo, es decir, menos por menos me da más, ¿sí?
tendría que revisar el video, está en el canal de YouTube sobre cuando hablamos de ley de los signos. Eso lo vimos en la clase pasada, pero no se preocupe. La ley de los signos nos dice que si yo multiplico... Pero en la... Sí, sí, le escucho, dígame. Pero en la segunda operación donde está menos 3 elevado al cubo, pues sí se entiende, es claro, ¿no? Porque, bueno, yo lo entiendo así. Menos 3 por menos 3 por menos 3. Obviamente entiendo que menos por menos es más, más por menos, pues obviamente es menos. Sí. Considero, bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Por eso es que el resultado es menos 27. Ajá. Sí. No sé si estoy bien. Sí, es correcto, pero vamos a recordar por aquí rapidito para que no quede la duda. ¿Qué es lo que nos dice la ley de los signos? Aquí está, aquí está. La ley de los signos nos dice, aquí está. Cuando hablamos de multiplicación, la ley de los signos nos dice que más multiplicado por más me va a dar más, ¿verdad? Es decir, positivo por positivo me da positivo. Pero también la ley de los signos nos dice que negativo multiplicado por negativo también me da positivo, ¿sí? Es por eso que yo teniendo dos números negativos, es decir, menos 3 por menos 3, el resultado me va a dar más 9, ¿sí? 3 por 3 es 9 y menos por menos es más, ¿sí? Y en el caso ya de multiplicar más, es decir, positivo por negativo, ya me da negativo, y si yo multiplico negativo por positivo, me da negativo, ¿sí? Lo mismo sucede en la división. Correcto. Dividir positivo entre positivo me da positivo, y dividir negativo entre negativo me da positivo también, ¿sí? Ok. Bueno, si ya quedó despejada la duda, vamos a seguir con esto, ¿sí? Es muy importante, chavos, que que expresen, pues así como sus compañeros que tienen la duda, que ustedes también la expresen, no se queden callados. Si hay algo en lo que me confunda o algo en lo que ustedes tengan la duda y no haya quedado claro, me lo hagan saber para que no se queden con esa duda y la vayan arrastrando, arrastrando hasta su examen. Así que es importante aclarar todo en el momento, ¿ok? Muy bien, entonces ya quedamos claros. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si yo potencio cualquier número, digamos que este menos 3, lo elevo a la cuarta potencia, ¿sí? El resultado también sería positivo porque este sería igual a menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Qué sucede aquí? Menos 3 por menos 3 me da más 9, ¿sí? Este más 9 lo multiplico por menos 3, me da menos 27, pero ahora este menos 27 se multiplica por este menos 3, ¿sí? Y ahora el resultado me vuelve a quedar positivo. Si se dan cuenta, aquí se van complementando poco a poco. En los primeros me da positivo, con el tercer número se vuelve otra vez negativo, pero regresa a ser positivo con el último elemento, ¿sí? Aquí 3 por 3 me da 9, 9 positivo por la ley de los signos. Este 9 lo multiplico ahora por este menos 3 de aquí, me da menos 27, y este menos 27 se multiplica por el último elemento, que sería menos 3, me daría positivo 81, ¿sí? Esto sucede siempre que elevemos números negativos y que el exponente sea par. Pero si elevamos números negativos y el exponente es impar, ahí sí nos va a dar negativo de nueva cuenta, ¿sí? Ok. Correcto. Vamos a continuar entonces. Ya que vimos de qué trata la potenciación, ya entendimos cómo leer y interpretar los exponentes, vamos a definir qué elementos componen a estas expresiones, ¿verdad? Los exponentes es una manera de expresar la multiplicación, y que pues ya sabemos que ese exponente nos dice cuántas veces se multiplica a sí mismo ese número. Ahora, esta expresión de aquí tiene dos elementos. El primero, que es la letra A, que en este caso A está representando a un número cualquiera, es decir, A puede ser el valor de 2, puede ser el valor de 3, de 5, de 10, de 9, puede tomar cualquier valor. A ese valor, a ese número, se le conoce como base, ¿sí?
Y al exponente que tenemos aquí, pues ya sabemos que esta n, pues es el exponente o la potencia, ¿verdad? Entonces, esto es la base y el exponente, ¿verdad? En este caso, este ejemplo de aquí, ¿sí? Es una expresión que tiene base 2 y exponente tiene un 3, es decir, es un 2 elevado al cubo, ¿verdad? Y esto ya sabemos cómo queda, 2 por 2 por 2, ¿verdad? En el caso de aquí, la base es un número 5 y el exponente es un 7, es decir, es un 5 elevado a la séptima potencia, que pues bueno, ya es un número muy grande, ¿verdad? 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125 y así nos vamos y al final tendremos un número muy grande. Pero ¿qué sucede en este caso de aquí? Aquí tenemos una expresión ya un poquito algebraica en la cual tenemos esta letra Y, que es una incógnita, puede tomar cualquier valor, pero el exponente es un 5. Si en su examen les pidieran desarrollar, imagínense que ya están presentando su examen y en su examen les ponen estos 3 ejercicios, ¿verdad? Y les piden que desarrollen estas expresiones, ¿sí? ¿Cómo van a ustedes a ejecutar ese ejercicio? Bueno, ¿cómo desarrollar este 2 al cubo? Muy sencillo, ¿verdad? 2 por 2 por 2 y ya obtengo acá el resultado. 2 por 2, que es 4, y 4 por 2, 8. así es, ¿verdad? Y ya lo desarrollé. ¿Cómo desarrollo este de aquí? 5 elevado a la séptima potencia. Pues lo pongo así, ¿verdad? Y lo voy realizando poco a poco. Me va a dar un número bastante, bastante grande. Vamos a ver cuál es el número. A ver quién me lo puede decir. ¿Cuánto es 5 elevado a la séptima potencia? 5 elevado a la séptima potencia es 78.125, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si en su examen les ponen esta expresión y les piden desarrollarla? ¿Cómo la van a desarrollar si esta Y no tiene un valor numérico? ¿Cómo desarrollarían ustedes esa expresión? Muy sencillo. La base se está multiplicando a sí misma 5 veces, ¿sí? La base aquí es y el exponente 5, entonces yo multiplico a la base 5 veces a sí misma. ¿Ok? Mucho cuidado porque en ocasiones les pueden poner este tipo de trampas para confundirlos, pero pues es lo mismo, no pasa nada. ¿Ok? Correcto, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Sí, todo Todo bien. bien, profe. Ok, vamos a continuar entonces, ya que estamos aquí analizando a los exponentes. Hay algunas leyes para trabajar con ellos, hay algunas reglas del juego para poder aplicarlos, ¿sí? Estamos hablando de las leyes de los exponentes. Mucho cuidado, tomen nota, vayan poniendo mucha atención, pueden tomar una fotografía a la diapositiva, porque estas leyes de los exponentes las vamos a estar aplicando bastante, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a estar utilizando hasta el final del módulo. Y en el siguiente módulo de matemáticas también se van a aplicar estas leyes de los exponentes. Así que tomen nota, por ahí vayan realizando su formulario, porque esto es muy importante, ¿ok? Vamos a abordar 7 leyes principales de los exponentes. La primera nos dice que es el producto de dos factores con igual base. ¿Ok? Vamos a traducirlo al español. ¿Qué significa eso? Producto de dos factores con igual base. ¿Ok? Producto nos está hablando entonces de una multiplicación, ¿verdad? Producto es el resultado de una multiplicación. Entonces va a ser el producto de dos factores. ¿Cuáles son dos factores? Dos números cualesquiera, pero aquí me dice que son números con igual base, es decir, el mismo número se multiplica a sí mismo, ¿sí? Pero con diferente exponente, ahorita vamos a ver. Entonces esto está hablando de una multiplicación de dos números con la misma base. Y aquí tenemos el ejemplo. Esta a la n es un factor y esta a la m es otro factor. Ahí está, y se están multiplicando. A la n está multiplicando a la m, ¿sí? La ley nos dice que cuando tengamos este tipo de expresiones, ¿sí?
a la n multiplicando a la m, lo que vamos a hacer es conservar la misma base. En este caso, la base es la letra A. Entonces, conservamos la misma base. Y lo que vamos a hacer es sumar estos exponentes, ¿sí? N más M, ¿sí? Entonces, conservamos la misma base y sumamos los exponentes. Vamos a hacer un ejemplo numérico para que se entienda un poquito mejor. Aquí tengo dos factores con la misma base, ¿verdad? Este 5 y este es un 5 también. Se están multiplicando, entonces puedo aplicar yo mi primera ley de los exponentes, que es producto de dos factores con igual base. Tengo dos factores con la misma base y se están multiplicando. ¿Qué me dice la ley de los exponentes entonces? Que voy a hacer que tengo que conservar la misma base, es decir, a este 5 lo copio así de este lado, así tal cual, ¿sí? Ahí está el 5, no se inmuta. Y lo que voy a hacer es sumar a estos exponentes. Aquí tengo de exponente a un 3 y aquí tengo de exponente a un 5. 3 más 5 es 8. ¿Sí? Y así me queda como 5 elevado a la octava potencia. ¿Sí? Mucho cuidado con eso porque igual en su examen pudiese venir esta expresión y les pidan que la resuelvan de acuerdo a las leyes de los exponentes. Si les viene este tipo de expresión y les piden resolverlas aplicando las leyes de los exponentes, si se toparan con esta expresión, lo único que tendrían que hacer es conservar la base y sumar a los exponentes. ¿Ok? Correcto. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, seguimos con más. Vámonos con la segunda ley de los exponentes. ¿Qué nos dice la segunda ley de los exponentes? Producto, es decir, seguimos hablando de multiplicación, de dos factores, o sea, multiplicación de dos números, elevados a un exponente. Ok, aquí tengo dos números que se están multiplicando, pero que esos dos números están siendo elevados a un mismo exponente. Aquí en la expresión lo vemos. A es un número cualquiera y se está multiplicando por B, que es otro número cualquiera. ¿Sí? Y esos dos números están dentro de un paréntesis y fuera del paréntesis tengo aquí a mi exponente. ¿Qué me dice la ley de los exponentes que va a suceder cuando yo tenga este tipo de expresión? Bueno, lo único que voy a hacer es agregarle este exponente a A y también se lo agrego a B. Y el resultado sería A elevado a la N por B elevado a la N. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Agregué ese exponente que yo tenía ahí afuera del paréntesis, se lo agregué a los dos factores que tenía dentro del paréntesis. Vamos a ver un ejemplo numérico para que se pueda entender mejor. ¿Qué tengo aquí? Dos factores, el 5 y el 2, que se están multiplicando. Ese asterisco significa que se están multiplicando, ¿sí? Ambos están dentro de un paréntesis y fuera del paréntesis tengo un exponente. O sea que me está indicando que todo lo que tengo dentro del paréntesis va a ser elevado al cubo. ¿Ok? Digamos que en su examen les viene esta expresión y les piden resolverla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la segunda ley de los exponentes. ¿Cómo me quedaría esta expresión entonces? A ver, ¿quién me dice qué es lo que sucede aquí? Yo, profesor. 5 elevado al cubo a la tercera potencia y sería por 2 elevado igual con el mismo exponente, ¿no? Así es, correcto. Me quedaría entonces 5 elevado al cubo por 2 elevado al cubo, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Agregué este exponente aquí y agregué este exponente aquí, ¿ok? Y ahora sí, ya puedo desarrollar esta operación, ¿verdad? Sí, ya puedo realizarlo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Jerarquía de operaciones, ¿verdad? Primero elevo al cubo a 5. 5 elevado al cubo me da 125 y 2 elevado al cubo me da 8, ¿verdad? Recuerden la jerarquía de operaciones. Primero se realizan potencias y raíces y después multiplicaciones y divisiones. Y ahora sí me queda 125 por 8. Una multiplicación ya común y corriente. ¿Cuánto me da como resultado? Uy. Nadie tiene su calculadora a la mano.
Ok, me da O sea, 1000. da 1000. Correcto, me da 1000. Entonces, si en su examen viene esta expresión, ustedes aplican la segunda ley de los exponentes, desarrollan toda la expresión, realizan las operaciones y el resultado sería 1000. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Alguna duda con esta segunda ley? Sí, dígame. Ahí se podría realizar la operación, obviamente haciendo la multiplicación 3 veces 5 y por separado 3 veces 2 para ir sacando los resultados y posiblemente ya unirlos para hacer la multiplicación final. Sí, es correcto. Aquí, si usted no tuviera calculadora a la mano, lo que tendría que hacer primero es elevar esta base a su exponente, o sea, 5 por 5 por 5, y aquí me da 125, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya nada más lo copio aquí, y tendríamos que elevar este también, ¿sí? Desarrollarlo, 2 por 2 por 2, me da 8, ¿verdad? Correcto. Ya este 8 nada más lo paso para acá y ahora sí multiplico. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda de esta segunda ley de los exponentes? No, todo bien. Ok. Continuamos entonces. Vamos con la tercera ley. ¿Qué nos dice esta ley? El cociente elevado a un exponente. ¿Ok? ¿De qué nos habla ahora? Ya cambiamos, ya no estamos hablando de producto, sino de cociente. ¿Qué es el cociente? Es el resultado de una división. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de una división, el cociente elevado a un exponente. Es decir, tenemos una división que está siendo elevada a un exponente, ¿sí? Y aquí en la expresión, aquí en este ejemplo, tenemos un número que es A dividido entre B. A entre B y se encuentra dentro de un paréntesis y allá fuera del paréntesis tengo a este exponente. Significa que todo lo que tengo dentro del paréntesis va a estar siendo elevado a ese exponente. ¿Qué sucede cuando tengamos este tipo de expresiones? La ley nos dice que hacemos más o menos lo mismo. Este exponente se le agrega al número de acá arriba y este exponente se le agrega al número de acá abajo, ¿sí? Y nos quedaría A a la N entre B a la N, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos por ahí un cociente elevado a un exponente, es decir, 4 entre 2, encerrado dentro de un paréntesis, que nos indica que va a estar siendo elevado al cubo. ¿Cómo nos queda esta expresión? Si la desarrollamos, ¿cómo nos quedaría? Pues sería 4, 3 veces. 4, 4 al cubo y entre 2 al cubo, ¿no? Así es, correcto. Bueno, aquí ya lo hice directo, pero quedaría 4 al cubo entre 2 al cubo. Y como nos dice el compañero Braulio, tendríamos que desarrollar este 4, ¿sí? Este 4 está al cubo, es decir, que se multiplica 3 veces a sí mismo. 4 por 4 son 16. 16 por 4 nos da 64, ¿verdad? Y aquí 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Entonces nos queda 64 entre 8. Y ya tenemos una división común y corriente, ¿ok? Dividimos 64 entre 8 y nos queda a 8. ¿Ok? Si se dieron cuenta, esta es muy parecida a la ley anterior, en la cual agregamos el exponente a los dos factores que tengamos en la expresión. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. No sé si me adelanto con lo que le voy a preguntar, pero tengo la duda. En el caso de que 4 entre 2, si el exponente estuviera únicamente dentro del paréntesis, únicamente hacia el número 4, ¿no se le agregaría entonces al 2? No, ya no. Si el exponente estuviera aquí, digamos que no está aquí el exponente, si el exponente estuviera aquí, ¿sí? Sería una división normal, sería 4 al cubo entre 2. Para resolver esto, tendríamos que primero resolver este 4.
4 lo elevamos al cubo, 4 al cubo es 64 y nos quedaría 64 sobre 2. ¿Sí? Sobre 2, ajá. Sí. Ahora, Es correcto, sí. el hecho de que esté el paréntesis y que esté afuera del paréntesis el exponente, ahí sí nos está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis va a ser alterado por ese exponente. Es correcto. Ok. Bueno, seguimos entonces. Vámonos con la cuarta ley, que ahora nos habla de expresión exponencial elevada a la vez a un exponente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo al español. ¿Qué es una expresión exponencial? Una expresión exponencial es lo que estamos viendo. Esto de aquí, este 4 entre 2 elevado al cubo, es una expresión exponencial. ¿Sí? El 2 al cuadrado es una expresión exponencial. 5 al cubo es una expresión exponencial. Una expresión exponencial es un número cualquiera que tenga a un exponente. A eso se le llama expresión exponencial. Si ustedes en su examen les piden que escriban, por decir algo, ¿no? Les piden, escribe una expresión exponencial, pues ustedes podrían poner un 2 al cubo y listo, ya sacaron 10. O podrían poner un 3 a la novena potencia y ya sacaron un 10. Eso ya sería una expresión exponencial, ¿sí? O podrían poner x elevado al cuadrado y ya también sería una expresión exponencial porque recuérdense que x podría tomar cualquier valor. Si ustedes no se deciden por ningún número, digamos que no quisieran escribir algún número, digan, bueno, pues es que a mí me gusta mucho el 3, pero el 3 es de mala suerte, entonces voy a poner una x al cuadrado, es una expresión exponencial. Una y al cubo es una expresión exponencial, ¿sí? Una expresión exponencial es todo número, o letra en este caso, que tenga un exponente, ¿ok? Entonces ya quedó claro que es una expresión exponencial, pero aquí me dice que va a ser una expresión exponencial elevada a un exponente. Es decir, tengo una expresión exponencial y esa expresión la voy a elevar a un exponente. Estamos hablando de potencia de una potencia. Voy a elevar a una potencia un número que ya estaba elevado a una potencia. Como vemos aquí en el ejemplo, tengo a elevado a la n, y ahora se encuentra dentro de este paréntesis y fuera del paréntesis hay una m. Es decir, esta a la n también se va a elevar luego a la m. Pero ¿qué nos dice la ley de los exponentes? ¿Qué me dice esta cuarta ley? Me dice que cuando yo tenga esta situación, lo que voy a hacer es conservar la base y multiplicar ambos exponentes. El exponente de adentro por el exponente de afuera y me quedaría a elevado a la n por m. Vamos a ver un ejemplo numérico. Imaginen que en su examen les viene esta expresión exponencial y les piden desarrollarla, ¿sí? No se asusten, lo único que tienen que hacer aquí, ¿qué sería? Conservar la base y multiplicar estos exponentes, ¿sí? ¿Cómo nos queda esta expresión entonces? 5 elevado a 6 a la sexta potencia. Así es, ¿verdad? Porque conservamos la base, porque la base no tiene con quién interactuar y multiplicamos los exponentes, ¿sí? 5 elevado a la sexta potencia, ¿ok? Así podrían tener Profe, también... Sí, dígame. Profe, ¿y si los exponentes estuvieran fuera del paréntesis? En este caso, si solo hubiera un exponente fuera del paréntesis. No, si los dos estuvieran fuera del paréntesis. No, pueden estar fuera del paréntesis. No podría pasar que hubiera dos exponentes. Usted dice que quede así, ¿no? 2 y 3. Ajá, sí. No, esto ya no es un error de sintaxis. Aquí lo que, si ustedes encuentran una expresión de esta manera, lo que les podría decir es que a este 2 le suman un 3 o le restan un 3 y ya tendrían que resolver esto de aquí primero. Pero por lo general no lo van a encontrar así. Eso sería un error de sintaxis. Correcto. Lo que podría pasar también que ustedes se pueden encontrar un número pues elevado a un exponente, pero quisieran tal vez confundirlos. Tal vez les pongan un 5 aquí y afuera del paréntesis les pongan un 3.
tal vez los quieran confundir un poco. ¿Qué significa esto? Pues nada, ¿verdad? Que todo lo que esté dentro del paréntesis va a ser elevado al cubo. ¿Y qué es lo que hay dentro del paréntesis? Pues solo hay un 5. O sea, sería lo mismo. Esto de aquí arriba es lo mismo que escribirlo así. Nada más que a veces los pueden tratar de confundir un poco. Fuera del paréntesis. Sí. Ahora bien, lo que comentaba el compañero también, lo que pudiera pasar, y bueno, en este caso, el alcance del libro, no vamos a llegar a eso, pero pudieran tener este 5, por ejemplo, 5, y tener aquí dos exponentes, 2, ya sea más 3, ¿sí? Entonces, lo que tendrían que hacer aquí es sumar estos exponentes. Sería 5, 2 más 3 es 5, y ya sería 5 elevado a la quinta potencia, ¿sí? O podrían tener otra indicación, ¿sí? Podría que este exponente, en lugar de que esté sumando, que esté multiplicando. 2 por 3 es 6, aquí me queda 6. 5 elevado a la 6, 5 elevado a la 6, ¿sí? Pero estas indicaciones de por aquí todavía no las vamos a abordar. Quizá más adelante, en otro módulo un poquito más avanzado, pero en este caso vamos a ver lo básico, ¿sí? Ok, queda menos de un minuto. Voy a cerrar esta sesión. Inmediatamente les mando el siguiente link para que se vuelvan a conectar para continuar con los temas, ¿ok? Así que los espero en breve.